yo quiero invitarle a que usted me acompañe en las Escrituras en Apocalipsis, en su capítulo 1, versículo 1 al verso 8. Y dice la palabra del Señor: la revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que han de suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo, de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee, los que oyen las palabras de esta profecía y las guardan, y guardan las cosas que en ellas están escritas, porque el tiempo está cerca. Juan habla a las 7 iglesias que están en Asia: gracia y paz a vosotros, del que es, el que era y el que ha de venir, y de los 7 espíritus que dan delante de su trono, de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Y esto lo hizo para su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y aquí que con las nubes viene, todo ojo le verá. Los que le traspasaron y los linajes todos de la tierra harán lamentación por Él. Yo soy el alfa y el omega, dice el Señor, el principio y el fin, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Y una vez más reitero palabras rectoras de esta declaración. La primera de ellas es la palabra gloria. La segunda palabra de esta: nos hizo reyes y sacerdotes. Y la tercera: para Dios. La realidad es que al hablar de esta temática, entrando en esta segunda etapa, quiero recapitular algunos detalles relevantes que hemos estado hablando referente a la presentación que el apóstol Pedro hace de esta realidad de lo que somos en Cristo Jesús. Hemos estado hablando de que usted y yo hemos sido constituidos reyes y sacerdotes para Dios, y que nuestra asignación es reinar en la tierra, así como lo escucha, en la tierra. El cuadro descriptivo en esta oportunidad que presenta este privilegio cargado de responsabilidad se le atribuye a Juan, el escritor de Apocalipsis. Juan era un hombre que se consideró como alguien que fue llevado por causa del propósito de Dios a la isla de Patmos. Allí recibe la palabra del Señor. Allí el Señor es revelado a su vida para comunicar a la iglesia lo que Él quería que la iglesia abrazara. Así que esta declaración está cargada de contenido. Yo trataré de no detenerme solo en este primer pasaje, pero sí de rescatar algunos detalles muy interesantes. Lo primero es que este Juan que está hablando acá, está hablando de parte del Señor y le plantea a la iglesia la posición de la cual se nos ha hecho participantes en Cristo. Dentro de esta realidad, Juan hace un planteamiento relevante. Él usa una palabra muy determinante y él usa la palabra nos hizo. Y la palabra nos hizo enfatiza un tiempo presente del cual algo ha sucedido y una posición legal que hemos recibido en función de la obra consumada en la cruz del Calvario. Diga conmigo: no estoy luchando para hacer algo. Gracias por el apoyo. No estoy luchando para hacer algo. No trabajo para ver si lo logro. Es que ya Dios lo hizo. Él nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, para que reinemos en la tierra. Lo segundo que Juan enfatiza de manera muy puntual es que él dice que nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Así que uno de los objetivos primarios de esta presente reforma es dar a conocer a Dios como Padre
y que este sacerdocio nos lleve al entendimiento de lo que tiene que ver con la revelación de Dios como Padre. Y lo tercero acá es que usa la palabra para su gloria. Y aquí la palabra gloria tiene una implicación muy importante. Y es que cuando hablamos de gloria acá, la gloria del nuevo pacto no era necesariamente lo que fue la gloria en el pacto antiguo. Y entiéndase que todo se divide aquí, desde un antes y un después de la cruz de Cristo. En el pacto antiguo, antes de la cruz de Cristo, gloria estaba relacionada con una palabra hebrea que su etimología es de la palabra kabot. Por lo tanto, la palabra kabot está relacionada con esplendor, está relacionada con peso. El peso de la gloria de Dios es expresado por medio de la palabra kabot y también con una expresión que se identifica como brillo. Por eso cuando encontramos en la Escritura que la gloria de Dios fue quitada de un lugar, a esto se le llamaba el Ikabot, porque era la ausencia del peso de la gloria manifiesta de Dios. Pero luego de la cruz de Cristo, la máxima expresión de la gloria de Dios no era algo, sino que se convirtió en alguien. Cristo es la gloria misma de Dios manifestada. Por lo tanto, la palabra aquí ya no es la palabra kabot, sino la palabra doxa. Y aquí entra en escena algo muy interesante. Esa palabra doxa, dentro de sus expresiones, tiene una expresión que, aunque va a escucharse un poco hasta jocosa o contemporánea, es una expresión que yo quiero demandar su atención. La expresión, una de las expresiones de esta palabra que tiene que ver con doxa, tiene que ver con la buena fama. Así que la realidad es que cuando nosotros somos elegidos para representar por medio del sacerdocio y del reino, del sacerdocio de Cristo a Dios el Padre y anunciar y promulgar su gloria, estamos hablando de que el nombre de Dios tiene un peso, pero también hay una buena fama de lo que Él es y de lo que Él hace. Note un detalle: si usted y yo somos reyes y sacerdotes en Cristo para Dios, usted y yo tenemos que traer fama al nombre de Dios. Pero esta palabra a nosotros nos es chocante cuando la decimos. ¿Y por qué? Porque la mayoría de nosotros relacionamos el concepto fama con otra cosa que no tiene que ver con esto que está hablando aquí. Así que cuando nosotros hablamos la palabra fama, lo primero que pensamos es en la fama pasajera, en aquella que tiene que ver con aspectos un tanto egocéntricos, carnales, y que van por el deseo de los ojos y la vanagloria de la vida, y es la fama que se conoce en este mundo. De hecho, déjenme explicarle lo siguiente. En la mitología griega, los griegos pensaban que la fama era una especie de figura representativa, como si fuera un ave que tenía muchos ojos. Ojos en las alas, ojos en el cuerpo, ojos en todo lugar. Y que esa fama o figura etimológica se posesionaba sobre una persona. Y de ahí entonces, cuando la fama se posaba sobre alguien, esta no es la buena fama, esta es la fama pasajera de este mundo, todos los ojos del mundo y del entorno estaban puestos sobre esa persona, porque la fama le había llegado, se le había colocado encima. Y mientras la fama estaba encima de esa persona, se sentía el ser más importante del mundo, del planeta. Y llegaba un momento que la persona hasta se endiosaba, pensando que era un dios, porque la fama le había llegado. Pero había una cosa que los griegos tenían en su mente, y era que la fama tenía muchos ojos para ponerlo encima de sobre quien se posaba, pero tenía una pésima memoria. Y cuando la fama se movía de la persona sobre la que estaba, nadie se acordaba del famoso. Y de ahí entonces vienen las experiencias que vemos en aquellos artistas, actores, personas muy conocidas de fama y renombre, que caen en experiencias depresivas, de adicciones, de depresiones profundas, porque un día todos los ojos del mundo estuvieron sobre ellos, pero cuando la fama se movió,
la memoria de la fama no los volvió a recordar más y quedaron con un profundo vacío existencial. Ese es el concepto de la fama de este mundo. Pero la buena fama de Dios es aquella que usted y yo debemos de expresar y comunicar cuando caminamos en los principios eternos. De manera que todo el que ve un sacerdote del reino de Dios en Cristo debe de traer una expresión a la fama de Dios, a lo que tiene que ver con la expresión de la doxa de Dios, de la gloria de Dios, del buen nombre de Dios, de todo lo que representa Dios para nuestra vida. En esa realidad entonces encontramos cuál era la intención de Dios desde el inicio y por qué existieron sacerdotes y cómo cambia el sacerdocio luego de la cruz de Cristo. Lo primero es que Génesis 1:26 habla cómo Dios desde el principio de la creación dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Le dio autoridad y dominio y dijo: señoree sobre todo lo existente. Luego Éxodo 19, verso 3 al 6, Dios llama a Israel, lo saca de Egipto y le encomienda la asignación y le da una promesa condicionada. Si usted está tomando nota, escriba promesa condicionada. ¿Y cómo es la promesa condicionada que le comunica por medio de Moisés en Éxodo 19 del 3 al 6? Cuando lo saca de allí, le dijo: si ustedes oyen mi voz, guardan las ordenanzas de mi pacto, condición, ustedes serán mi especial tesoro. Por lo tanto, la promesa del sacerdocio del pacto antiguo y del pueblo de Israel era una promesa condicionada. Ustedes guardan mi pacto, oyen mi voz y guardan mis preceptos, serán un especial tesoro. Y luego entonces le dice claramente en Éxodo, pero 19 verso 6, y vosotros me seréis un pueblo y un reino de sacerdote y gente santa. Voy a repetir esto: y vosotros me seréis. Primero, promesa. Segundo, condición. Y tercero, le dice una realidad conectada al futuro: me seréis. Note un detalle interesante. Cuando entonces, después de la cruz de Cristo, se habla de este nuevo sacerdocio en Cristo, no se habla de una promesa condicionada, sino de una realidad efectuada después de la cruz de Cristo. Hemos sido hechos, no es que seremos. Número 2, ahora no es bajo la condición de si yo voy a oír su voz y voy a guardar su mandamiento. Es que todo el que nació de nuevo, es que todo el que ha sido redimido por la sangre de Cristo, ya ha sido hecho rey y sacerdote para representar a Dios en la tierra. Y mientras el sacerdocio antiguo era exclusivo de la tribu de Leví, del orden de Aarón, del orden de Coé, entonces literalmente solo podían ser participantes de ese sacerdocio quienes nacían de esa descendencia. No había una inclusión, sino una especie de exclusividad. Así que solo podía ejercer el oficio el descendiente de estos mencionados. La segunda limitante que tenían estos sacerdocios era que no podía perfeccionar a nadie este sacerdocio, ni siquiera quien lo ofrecía los sacrificios. Por lo tanto, ellos tenían que vivir continuamente ofreciendo los mismos sacrificios por los mismos pecados que no podían quitarlos, sino solamente cubrirlos. Y lo tercero era que este sacerdocio era incompleto porque terminaba con la muerte del sacerdote. Mientras que hoy el sacerdocio de Cristo es tan perfecto que Él reinó cuando estuvo en la tierra, manifestando su propósito en medio nuestro y estableciendo el propósito eterno, 100% Dios y 100% hombre. Intervino delante de Dios por nosotros, por la humanidad, haciéndose semejante a hombre, pero guardando la dignidad de hijo de Dios. Cuando vemos entonces que Cristo establece un sacerdocio eterno,
Entonces encontramos una realidad que luego Pedro declara de manera magistral cuando dice que todos los creyentes hemos venido a ser ese sacerdocio compuesto por gente santa. Por lo tanto, el primer orden sacerdotal fue el de Aarón, aquel que venía de la tribu de Leví. Pero el último sacerdocio es aquel que es eterno, que es el de Cristo, según el orden de Melquisedec, en Hebreos 7:17. Pero el sacerdocio de Cristo se extendió mucho más allá, porque lo primero que necesitaba un sacerdote antes de la cruz era un templo y un lugar de sacrificio. Y lo primero que desapareció después de la cruz fue el templo construido por la mano del hombre. Entonces, si ya no había un templo hecho por la mano del hombre, la pregunta era, ¿cuál era el sacrificio que ahora iba a ejercer el sacerdote? Por eso usted y yo somos reyes y sacerdotes, pero no para venir a sacrificar una paloma, ni un macho cabrío, ni un animalito el domingo, gracias al Señor que no, ni venir a hacer una transacción con Dios. Usted y yo somos reyes y sacerdotes para ofrecer sacrificios espirituales que honren al Señor. Usted y yo estamos continuamente en una posición que busca agradar a Dios y no tiene que ver con un accionar físico, no es por obras, sino que tiene que ver con un posicionamiento que está ligado a nuestra investidura espiritual. Así que entonces en esta realidad el libro de Levítico tiene más de 66 versículos que mencionan los detalles del sacerdote y de sus funciones. Aquí la definición hebrea era la palabra Cohen, y esta palabra Cohen involucra todo lo que tiene que ver con la persona en el contexto hebreo del pacto antiguo que ejercía esta función. Y dentro de todo esto, el orden sacerdotal del antiguo pacto, por medio de los hijos de Aarón, del orden de Aarón y de Leví, sucedía ligado a funciones religiosas. Así que un sacerdote en el pacto antiguo solo podía hacer funciones dentro de un templo, tales como la alabanza, el servicio a Dios, administrar los ritos religiosos, específicamente de sacrificios que hacía el pueblo de Israel, funciones como servir de mediador entre Dios y el pueblo. Pero por medio de la Escritura, nosotros empezamos a identificar cómo en algún momento determinado, Israel, que recibe esta promesa condicionada de ser ese especial tesoro, ya no puede agradar al Señor. Israel no correspondió el privilegio que Dios le dio de ser sacerdocio santo, no correspondió de la forma correcta. ¿Le ha pasado a usted algún día en la vida que usted tiene la mejor intención, quiere ayudar a alguien, quiere hacer algo por alguien, facilita el proceso, le busca las vías, le compra algo, le prepara algo, y de pronto esa persona tiene todo el privilegio, pero no corresponde a la altura de lo que se le ha otorgado? ¿Le ha pasado eso a alguien aquí? Pero estamos entre gente tan santa que casi viven en el tercer cielo. A mí me ha pasado. Y uno se hace una pregunta. La pregunta que uno se hace: ¿qué más debía hacer? ¿Dónde estuvo la falla? ¿Qué fue lo que no establecí correctamente dentro del principio para que se lograra el objetivo? Pero Israel no estaba a la altura de corresponder a lo que Dios había propiciado. Imagínense esto: solo era un privilegio para ese pueblo por el pacto con Abraham, llamado el especial tesoro. Dentro de las naciones de la tierra, ellos serían los privilegiados. Número 2, tendrían el acceso a Dios y la mediación entre Dios y el hombre. Número 3, un pueblo llamado de gente santa. Pero ellos no estuvieron a la altura de lo que Dios les propició. ¿Cómo no estuvieron a la altura y cómo lo sabemos? Por la palabra. Lo primero, desecharon la piedra escogida y preciosa que es Cristo, según declara la Escritura. Lo segundo, ellos tuvieron tropiezo y no fueron fieles. Tenían a Dios
y estuvieron con otros dioses. Tenían sacerdocio y no lo respetaron ni lo ejercieron. Tenían profetas de Dios, cito Eliseo, Elías, Isaías, entre otros, Ezequiel, pero no oyeron a los profetas de Dios ni la voz de Dios y terminaron reuniéndose con los profetas de Baal. Tenían una palabra segura, que es la palabra de Dios, pero no la obedecieron. Tenían enseñanzas que Dios había hablado a ellos de generación en generación y prefirieron ir tras fábulas y tras tradiciones idolátricas de sus antepasados, y por lo tanto no correspondieron a la altura del sacerdocio santo que Dios le había otorgado. Luego vemos cómo Dios entonces habla de una intención eterna de rescatar lo que se había perdido, de reconciliar los asuntos del cielo con lo de la tierra, enviando a su Hijo Cristo para que fuera el mediador de la realidad de un nuevo pacto, donde ahora no iba a haber un sacerdote, sino muchos sacerdotes, pero un sumo sacerdote, que era aquel el cual sería el instrumento para suministrar los asuntos eternos de Dios a todo este sacerdocio. Y este sumo sacerdote se llama Jesucristo, el mediador de un nuevo pacto, aquel que habla con la sangre mejor que la sangre de Abel. Y uno que afirma esta realidad y la presenta de manera magistral es Pedro. Y Pedro le presenta esta realidad al pueblo del Señor, a nosotros, diciendo: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y a nosotros nos dijo, diga conmigo, mas vosotros sois. ¿Y sabe lo que le dijo a Israel? Si se portan bien, ustedes serán. Oiga, qué glorioso está esto. Y la diferencia entre el pacto antiguo y el nuevo pacto de la cruz de Cristo es que lo de ellos era una promesa a ocurrir en el futuro, y lo nuestro es una realidad que ya fue manifestada por la obra consumada en la cruz. Usted y yo no buscamos ser reyes y sacerdotes, es que ya somos reyes y sacerdotes para Dios en la tierra. Lo único que se está esperando es que quienes son reyes y sacerdotes vivamos a la altura de lo que Dios dijo que ya nosotros somos en Cristo Jesús. Entonces el nuevo pacto usa un lenguaje firme, y ese lenguaje firme es aquel en el que Dios se propone levantar una nación santa, la cual ha estado formando, la cual ya tiene algo que manifestar de parte de Dios, y quienes traerán buena fama al nombre de Dios en la tierra. Por eso el sacerdocio de Cristo no opera dentro de las paredes de un edificio. Por eso usted y yo somos reyes y sacerdotes en el lugar del trabajo, en el lugar de estudio, en el sector donde vivimos, para que cuando alguien vea lo bueno que hay en ti, glorifique el nombre de Dios al que usted y yo servimos, para que cuando alguien admire lo que hay en nosotros como hijos de Dios, reconozca que eso no es por nuestra cuenta ni nuestra capacidad, sino por causa de la gracia de Dios en nuestra vida. La pregunta es: ¿quiénes son los reyes y sacerdotes de este tiempo? Mira a su alrededor. Cuando usted salió de su casa y se vio en el espejo en esta mañana, lo vio temprano. Usted y yo somos los reyes y sacerdotes de este tiempo para Dios, y todos aquellos creyentes o santos que en virtud de un nuevo nacimiento, por medio del sacrificio de Cristo, hemos sido redimidos de todo linaje, pueblo, lengua y nación, y aquel que nos lavó, nos amó y nos libró de nuestros pecados, entonces nos hizo reyes y sacerdotes. Y esto lo presenta Apocalipsis capítulo 1, versos 5 al verso 6. Por lo tanto, Dios quiere tener
en este contexto, después de la cruz de Cristo, no solo sacerdotes, sino también reyes. Y esto hace el cuadro más amplio. ¿Por qué? Porque un sacerdote es un hombre o una mujer que tiene acceso a la presencia del Señor, que puede presentarse ante el Señor y disfrutar de Él por su propia estabilidad y bienestar y bien ser, y por el de otro, intercede por los demás. Pero ¿qué pasa? Que un rey es uno que gobierna, establece orden, tiene autoridad, y la Escritura habla no solamente de un sacerdocio para relacionar nuestra comunión con Dios, sino que habla de un reino donde nosotros podamos manifestar la autoridad y el gobierno de Dios en la tierra. Si hubieran más reyes y sacerdotes entendiendo su rol, función y asignación y caminando en la realidad de lo que somos, este mundo estuviera mejor. Si hubiera más reyes y sacerdotes intercediendo por todo lo que nos rodea, manifestando la buena fama del nombre de Dios en la tierra, esto fuera diferente. La realidad es que entonces cuando hablamos de este sacerdocio en Cristo y reino, aquí hay algo muy poderoso. Y es que este sacerdocio y este reino, usted y yo no tenemos que esperar morir para poder disfrutarlo, sino que usted y yo estamos llamados a reinar en vida. Diga conmigo, reinando en vida. Y disfrutando de la paz de su reino, sin necesidad de que tenga que descansar en paz con la cruz cuando me muera. Por lo tanto, el descansar en paz en la cruz del cementerio escrito, para cuando usted haya muerto, hay que dejárselo al que vive sin Dios y sin esperanza en este mundo. Usted y yo podemos descansar en paz estando vivos. Usted y yo podemos reinar estando en esta tierra. La única diferencia es que el concepto de reino que a nosotros se nos traspasó por la religión era un concepto de reino monárquico, con súbditos, oprimiendo a otros, esclavizando a otros. Y por eso hoy día los modelos de reino de muchos ministerios tienen que ser desmontados, porque cuando está hablándose de reinar en vida, no está hablando de un orden jerárquico donde ninguno de los líderes sean jefe de nadie. Está hablando de un bienestar, de un bien ser, de un bien tener, de un bien hacer que es integral a la dinámica del reino de Dios. Y eso libera todo lo que tiene que ver con los aspectos de culpabilidad que venimos cargando como resultado de la religión. Dios quiere que usted y yo estemos reinando en vida, y ese reinar en vida no se limita a asuntos materiales, tiene que ver con vivir en el reposo de Dios, tiene que ver con gobernar las emociones, tiene que ver con gobernar los ambientes y no ser gobernado por ninguna otra cosa externa que nos robe la paz, el gozo y la justicia del reino que ha sido colocada dentro de nuestra vida. ¿Quiere base bíblica para ello? Romanos 5:17 dice: reinarán en vida los que reciben la abundancia de su gracia. Por lo tanto, cuando hablamos de reinar en vida, hay aspectos que vamos a tener que trabajar dentro de nosotros para entender esta dinámica. Y el primero de ellos tiene que ver con los aspectos de una conciencia cauterizada por un sistema religioso y gobernada por un falso concepto de humildad. Déjeme decirle lo siguiente: hay cantidad de personas que la religión le cauterizó la capacidad de poder vivir en el contentamiento y no pueden ni siquiera disfrutar lo que Dios le ha dado porque están más pendientes de qué van a decir los otros y qué van a pensar los demás, que en entender que todo lo que Dios ha puesto en tu vida es para que te deleites en ello de la sana y correcta manera y poder añadir alegría a tu corazón, de manera que la bendición de Dios no añade tristeza con ello. Usted sabe las cosas que usted y yo
por años hemos anhelado, le hemos pedido al Señor, el Señor nos la ha dado. Y usted y yo sabemos que no fue el hombre, ni fue Satanás, ni fue un sistema, ni se la quitamos a nadie de manera deshonesta. Y Dios te la dio, pero no la puede disfrutar, porque la religión nos robó la capacidad de disfrutar lo que tenemos. Si usted ha sido bendecido en algún aspecto de su vida material, esto no es para decir que tiene algo y que se le quedará a otro. Disfrute lo que Dios le dio, y el que no lo entienda, que Dios lo ayude. Pero la realidad es que usted y yo no estamos para vivir amargados y frustrados, sino para vivir en el reposo y en el entendimiento de que la voluntad de Dios es que usted y yo seamos prosperados en todas las áreas, así como prospera nuestra alma. Se llama prosperidad integral. La que no es integral es aquella donde usted hace las cosas para impresionar a los otros, para humillar a otros, para que otros se sientan que tienen menos que usted. Eso ya es otra cosa que habría que sacar una prédica completa para ello. Pero es bien de Dios que el hombre coma, disfrute, vea el resultado de su esfuerzo y lo haga en una posición de reposo y pueda reinar en vida, no en base a lo material, sino al reposo que se produce en el alma cuando usted sabe quién es en Dios y lo demás sale sobrando. Ese es el resultado del bien ser, bien hacer, bien tener, bienestar. Por lo tanto, cuando nosotros nos liberamos de todas estas capas religiosas, dejamos de operar en una falsa humildad y comenzamos a vivir como gente normales que pueden reinar en vida, y esto implica un cambio en el sistema operacional de sacerdocio. ¿Y por qué un cambio en el sistema operacional? El sacerdote del pacto antiguo tenía hasta la vestimenta clasificada, y uno de los requisitos, mire, Dios tenía pendiente todo, era que la ropa interior del sacerdote no podía ser de lana, sino de lino. ¿Y por qué no podía ser de lana? Porque la Biblia dice que todo sacerdote estaba todo el día ministrando en el lugar. Y un hombre ministrando el día entero con una ropa de lana suda. Y el sudor es representativo del esfuerzo y el sacrificio humano. Y Dios quiso que tuviera el sacerdote lino en el pacto antiguo. Pero que la realidad de esto es que cuando vemos la realidad del nuevo pacto, a su esposa, a la iglesia, se ha concebido que se vista de lino fino, no como ropa externa, sino como una vestimenta que representa las acciones justas de los santos. Por lo tanto, implica que esto de ahora en adelante cambia, y ahora no depende del sudor mío en el esfuerzo de hacer las cosas para Dios, sino del poder de su gracia obrando por medio de mi vida. Por eso fue que Pablo dijo: he hecho más que otro, he trabajado más que otro, he logrado más que otro, pero no fui yo, sino la gracia de Dios obrando en mi vida. Así que la realidad es que esto cambia el orden operacional, y ese orden operacional dice que uno de los aspectos relevantes, de tres que quiero hacer mención, de este nuevo sacerdocio en Cristo Jesús, que no es el de Leví ni el de Aarón, tres énfasis importantes que quiero dejar hoy colocados en su espíritu, su mente y su corazón. El primero, este sacerdocio en Cristo de todos los creyentes opera desde la posición del reposo y no de la ansiedad y la desesperación. En este sacerdocio, servirle a Dios no es una carga pesada ni un fastidio, sino un privilegio. En este sacerdocio, predicar no es una experiencia traumática donde hay que traer 3 toallas para secarse el sudor, sino que es un deleite porque disfrutamos a Dios tanto que cuando hablamos de Él hay que hacernos señas de que hay que acabar. Algunos de los pastores, a mí no. Porque disfrutamos lo que hacemos. Donde ahora cantamos a Dios, no porque estamos cumpliendo con una serie de
ordenanzas de un culto, sino porque disfrutamos anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. En este nuevo sacerdocio operamos desde la posición del reposo, y desde esa posición de reposo, en este sacerdocio de todos los santos, servir a Dios se convierte en un deleite y en un privilegio, y hacer lo que hacemos para Dios en algo maravilloso. Hay miles de creyentes y ministros ministrando desde antes de la cruz en el tiempo presente, y necesitamos con urgencia una reforma integral donde la iglesia abrace el sacerdocio de todos los creyentes en Cristo, donde dejemos de venir a ser espectadores de un tiempo de alabanza y de adoración y vengamos a ser participantes de lo que Dios está haciendo por medio del cántico, donde dejemos de venir a ser espectadores de la predicación y comencemos a tomar notas y a escribir y a digerir lo que Dios está hablando a nuestra vida, donde ya no nos preguntemos si hay algún ministerio en la congregación que pueda servirme para una necesidad que tengo, y me pregunte qué yo puedo hacer para servir dentro de un ministerio, porque hay participación e inclusión en el sacerdocio de los santos, y no hay una exclusión donde los únicos que pueden participar de él son algunos iluminados, ungidos, superestrellas, porque eso se rompió y se abolió en la cruz de Cristo, y esa realidad tiene que ser abrazada. Y eso implica que ya no necesitamos un grupo exclusivo de intercesores que son las únicas gente que Dios oye, porque se supone que todo sacerdote intercede delante de Dios, y el problema es que nosotros creamos castas élites en la religión para tener que llamar a esos hermanos que a veces se inflan entendiendo que Dios solo puede obrar cuando ellos hablan con Él. Espero que se entienda lo que estoy diciendo. Creo en la intercesión de todos los santos, no de un grupo élite SWAT del evangelio. Usted y yo tenemos boca para hablar con Dios. Usted y yo podemos hablar con nuestro Padre. Usted y yo también fuimos llamados a interceder delante del Señor y a orar al Señor. Lo que pasa es que es muy fácil usted vivir sin hablar con Dios nunca, y cuando tiene un problema llamar para que se lo digan a quien habla con Él. Rompamos con esto, por Dios. Mire, es que tenemos una casta de espectadores en el evangelio que viven detrás del velo, que la religión nos robó la capacidad de ser participantes y solo nos dejó la actitud de codependientes. Por eso somos tan codependientes de sistemas y de cosas, porque no nos involucramos en el sacerdocio que hemos sido llamados. Pregúntese usted, si Cristo fue a la cruz, murió en ella, dio dones a los hombres, como dice la Escritura, solo para que usted y yo lo tuviéramos de lujo hasta el día que nos toque irnos a estar en su presencia o para hacer algo con ellos. Dirá, pastor, pero es que la plataforma, es que no es solo aquí que se sirve a Dios. Esa fue la diferencia que produjo una de las reformas más importantes en la historia de la iglesia, donde se separó el clero y el laico, y se decía que de los púlpitos para acá la gente ungida y santa estaba ahí y los demás eran el pueblo. Esto no es así en Cristo. Todos somos santificados y apartados con un propósito. A todos Dios nos quiere usar, y sobre todo nosotros reposa la unción del santo, y usted puede ver la manifestación del poder soberano de Dios a través de su vida, y no solo a través de un pastor. ¿Y por qué nos enseña? Porque hay gente que prefiere tener codependencia a enseñar a otros a manejarse en los asuntos del reino. Prefieren pasar la vida dándole un pescado a alguien que enseñándole a pescar. Y el tema aquí es que algún día usted no me va a tener a mí, no va a tener ninguno de los pastores, usted se va a ver solo con una crisis y una emergencia, no va a tener un teléfono para llamar al equipo SWAT de la intercesión, y entonces ¿qué? Usted tendrá que orar, y si no sabe hacerlo, entonces ni siquiera tendrá la capacidad de hablar con Dios como sacerdote. Necesitamos una generación de hombres y mujeres que asuma el rol sacerdotal en Cristo. Y la segunda realidad, la primera es operar desde el reposo en este sacerdocio de todos los creyentes. La segunda es que uno de los objetivos principales de la presente reforma y de este sacerdocio, Apocalipsis lo plantea diciendo
reyes y sacerdotes para Dios el Padre. Por lo tanto, este sacerdocio busca presentar a Dios en su expresión y revelación como Padre. ¿Y qué sucede con esta realidad? Que Dios quiere que le conozcamos por la íntima comunión de un Padre eterno al cual nosotros le servimos. Primera de Pedro 2:5 habla de sacerdotes para Dios su Padre. Así que uno de los objetivos de Cristo consistía en dar a conocer el Padre, la revelación del Padre. Uno de los pilares más importantes de esta presente reforma es que el Padre sea revelado. Note esto y tómelo en cuenta para estudiar luego, Hebreos 1:1. Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas formas, por medio de los padres, por medio de los profetas en el tiempo del fin, nos va a hablar por medio del Hijo. Así que el sacerdocio de todos los creyentes, en él el Hijo revela al Padre. Vamos a ver algunas reflexiones de declaraciones muy breves que hizo Jesús. Primera, Cristo dijo en un momento determinado: quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Él nunca vino para hacer su propia voluntad, sino la voluntad del que le envió. Y por eso él decía: yo trabajo, pero mi Padre que está en los cielos es el que determina qué es lo que hago. Tercero, al que me sirve, mi Padre le honrará. Por lo tanto, el deseo de Cristo siempre fue el dar a conocer y revelar al Padre. Y solo Cristo trajo la única y absoluta revelación del conocimiento del Padre, por razones muy obvias. Y es que Juan capítulo 1, 18 dice: a Dios nadie le ha visto jamás. Solo el unigénito Hijo del Padre le ha visto, y Él le ha dado a conocer, lleno de gracia y lleno de verdad. Entonces, si solo Cristo, el eterno Hijo, había visto al Padre y lo conocía y lo estaba dando a conocer, ahora Cristo se vale de un reino de sacerdotes y gente santa para que comuniquen la fama del Padre en toda la tierra. Y ante esta realidad, cuando hablamos de el Padre, Él vino del seno del Padre, Él vino desde la gloria del Padre, nos comunicó la palabra del Padre y nos comunicó y manifestó el propósito del Padre para mostrárnoslo a Él y que pudiésemos volver a reconectarnos con la comunión con nuestro Padre celestial. Jesús lo planteó en Juan 6:46 diciendo: el Padre y yo somos uno. ¿Usted quiere que le diga cuál es la meta por la cual el Hijo nos presenta al Padre, nos muestra al Padre y quiere que nosotros tengamos la revelación del Padre? Hasta que usted y yo seamos uno en el Hijo con el Padre. ¿Y usted sabe lo que va a pasar cuando usted y yo seamos uno en el Hijo con el Padre? El diablo nos va a coger miedo. Porque el que le teme al Padre sabe que cuando se levanta contra ti, la guerra no es contigo, sino con el Padre que está representado en tu vida. Los enemigos tuyos se convertirán en los enemigos de Dios. Los adversarios suyos se convertirán en los adversarios de Dios. ¿Por qué? Porque usted y yo vamos a ser uno con el Padre. Y el uno es un número indivisible. Y para poder hacer uno hay que fundir dos. Por lo tanto, usted y yo hemos sido fundidos en una nueva naturaleza. Y por eso las cosas viejas pasaron, todas fueron hechas nuevas. Y ahora mi vida está escondida en Dios, en Cristo Jesús. Y cuando me ven, deben de ver al Padre. 3 declaraciones de Cristo. Juan 16:28. Salió del Padre y había venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y vuelvo al Padre. La segunda, Él dijo: el Padre y yo somos uno. Juan 6:46. Y la tercera,
Juan 1:18, solo se puede ver al Padre por medio del Hijo. Habían 4 realidades que se representan cuando usted y yo conocemos la revelación del Padre. La primera, el Padre se convierte en nuestro nutridor. La segunda, en nuestro protector. La tercera, en nuestro sustentador. Y la cuarta, en nuestra fuente de origen. Cuando uno sabe quién es su Padre, sabe cuál es su fuente de origen y busca alinearse a esa fuente de origen. Pero la realidad es que la iglesia no ha dimensionado la magnitud del poder y la unción que se esconde en conocer al Padre. Y asimismo, como el unigénito de Dios Cristo pudo manifestar al Padre lleno de gracia y de verdad, la iglesia debe de convertirse en un sacerdocio de gente santa que disfrute a Dios y le represente en la tierra, y que cuando nos vean a nosotros puedan ver la imagen del Padre. Aplico esta enseñanza y concluyo con una declaración. En el tiempo antiguo, aunque Israel fue invitado para condicionalmente en su promesa Dios hacerle partícipe de un sacerdocio de gente santa, no todos los creyentes tuvieron la oportunidad de tener una experiencia que la teología le llama la teofanía. ¿Y qué es una teofanía? Es una experiencia con la presencia de Dios. Solo 2 hombres que yo pueda mencionar así rápido, citar, tuvieron unas genuinas teofanías. Otros la tuvieron indirectamente a través de representaciones, pero así marcada. Uno de ellos en Éxodo 33, llamado Moisés, dijo: Señor, si tu presencia no va conmigo, yo no quiero salir ni un paso de ningún lugar. Y en Éxodo 33 Moisés se atrevió a decirle: Señor, yo quiero ver tu gloria. Y Dios dijo: tú vas a ver mi gloria. El único problema es que tú no puedes ver mi rostro, porque si lo ves te caerás muerto en la condición de tiempo y de pacto que estaba. Por lo tanto, dice que Dios le mostró su espalda. Aquí quizá el tiempo no nos ayuda, pero solo le dejo esta incógnita, que Dios no tiene espalda. ¿Estamos claros con esto? Por lo tanto, lo que Dios estaba mostrando de Moisés era un aspecto que tenía que ver con la realidad presente, a la limitante de Moisés antes de la obra consumada en la cruz, y que cambiaría cuando la máxima expresión de la gloria, que era Cristo, fuera manifestada a la tierra. Así que el punto entonces aquí es que Moisés tiene una teofanía con Dios. Y entonces luego Dios le dice: escóndete en el hueco de la peña para que cuando mi gloria pase tú no mueras. Y esa peña era tipo de Cristo. El segundo fue Isaías capítulo 6, versículo 1. El profeta Isaías dice: en el año que se murió el rey Usías, aclaro, el rey que llevó la nación de Israel a la mayor prosperidad material, terminó endiosado por la nación. Entonces él dice, el profeta: cuando muere el rey Usías, yo vi a Dios, porque hasta él como profeta había dejado de ver a Dios para ver al rey que había traído prosperidad. En el año que muere Usías, yo veo a Dios sentado en un trono alto y sublime. Teofanía. Sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había querubines, serafines, volaban uno con otra ala. Y en la experiencia de ver a Dios, pasó algo que ya no está pasando en las iglesias. Y yo quiero citar a ustedes ahora. Mire lo que sucedió. Había un lugar similar a este. Él estaba en este punto. Y allí estaban los querubines, serafines, y volaban con alas, con 2 cubrían sus rostros y decían: santo, santo, santo. Pero cada vez que él miraba el escenario, dice que uno miraba al otro y decía: santo, y el otro miraba al otro y decía: santo, 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 santo. Y lo que estaba sucediendo allí era una especie como si fuera de fuego cruzado, dando vueltas en un mismo lugar. Y dice que eso parecía como un fuego quemándolo todo. Y tomaron un carbón encendido y lo pusieron en sus labios. Y cuando él estaba en medio de eso que estaba pasando allí, dijo que cayó como muerto y dijo: ¡ay de mí, que soy un hombre de labios impuros! Porque siendo así, he visto la gloria del Señor. ¿Usted quiere que le diga algo? La gloria de Dios
quiere volver a manifestarse en medio del lugar de reunión de la congregación, el lugar donde los santos se reúnen cada semana. Y que volvamos a tener necesidad de poner Kleenex para que la gente se limpie las lágrimas, porque ya la gente ni llora en la presencia de Dios. Pero eso es culpa del pastor. Vamos a aclarar esto. Cuando en el ambiente de la gloria y la manifestación de la presencia de Dios, Isaías ve el panorama de la teofanía. Isaías dice: los ángeles estaban de un lado, los querubines, los serafines, y daban vuelta, y este decía santo y este le contestaba, y este decía santo y este le contestaba, y eso creó un ambiente de interacción donde la gloria de Dios empezó a ser manifestada de manera corporativa. Y usted quiere que le diga lo que está pasando hoy día, que la gloria de Dios, que quiere ser manifestada en el sacerdocio de todos los creyentes, preste la atención a lo que le voy a decir, porque esto le puede dar respuesta a inquietudes que muchos creyentes tienen. La gloria de Dios, que está supuesta a manifestarse de forma corporativa, quedó relegada por una iglesia que se acomodó a tener ministros que el domingo vinieran a incendiarse frente a ellos, y la iglesia expectando que se estuvieran quemando allí, y que estuviera una diferencia entre el clero y el laico heredada por el catolicismo y la religión, y dejó la iglesia de participar en el proyecto del sacerdocio y de interactuar. Y como resultado hoy tenemos adoradores que tienen que decirle: levanten las manos al Señor, ahora toca que está a tu lado, muévete allá, porque nada más hay un santo de aquí para allá, y de allá para acá hasta un amén cuesta. Y por eso hay otros que se desesperan y le dicen: aplauda al Señor. Claro, porque usted no reacciona y no sabemos si está oyendo o no. ¿Y qué pasó con esto? Que lo que debió de ser de aquí para allá y de allá para acá se convirtió en una sola dirección, por el concepto religioso de un sacerdocio que solamente de algunos privilegiados. Pero bendito Dios que eso está siendo desmontado por la palabra, y yo espero ver una iglesia que cuando estemos alabando al Señor ya no haya que decirle: levanta las manos, ahora di amén, porque usted allí donde está va a danzar para el Señor, va a aplaudir para el Señor, va a alabar con todo su ser al Señor, abrirá su boca y cantará al Dios de nuestra salvación, porque será santo, 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 santo. Y cada vez que un redimido ve al otro, dice santo, y el otro dice santo. Imagínense que donde usted está, vamos a hacer este ejercicio, mire a alguien y diga: oh santo, oh santo. ¿Y sabe por qué? Porque usted está viendo la gloria de Dios en ese que ha sido transformado, porque usted está viendo el poder de Dios en ese que ha sido transformado. Y cada vez que te voltea dice: santo, santo. Y yo digo: Dios mío, oh santo por lo que Dios ha hecho en tu vida, oh santo por lo que Dios ha hecho en tu vida, oh santo por las veces que te ha librado, oh santo Dios, cómo tú lo has transformado, cómo tú lo has bendecido, cómo lo has guardado de la muerte. Y ese santo, 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 santo produce el que está ahí caiga y diga: yo soy de labios impuros. Pero nosotros queremos ver la gloria de Dios descender cada domingo. No oramos ni a salir de la casa para que Dios hable a nuestra vida. Venimos y nos sentamos y hay que arrancarnos un amén como si fuera casi rogándonos que diéramos una limosna a Dios que está en necesidad. Ese es el concepto religioso. Y la mayoría de gente, cuando usted dice cierren los ojos, se quedan abiertos así pensando que le van a robar algo. Estamos viviendo un tiempo de espectadores. Yo les reto a la mayoría de los que probablemente tienen tiempo esperando que Dios haga algo a través de alguien, a que por un momento te desconectes un poco de lo que estás haciendo y te concentres en la presencia del Señor. Porque si usted viene aquí y en la mañana entera no cerró ni un ojo, ni siquiera usted va a vivir fijándose en los defectos de los demás, de la falda del otro, del color de aquel, de la mala combinación, de que si se puso lo mismo. Por amor de Dios, ¿a qué venimos a la casa del Señor? Si estamos en medio de un sacerdocio que está llamado a ofrecer sacrificios espirituales que honren a Dios, fruto de labios que honre su nombre, lo que va a pasar como resultado
es que vamos a volver a la vida congregacional y vamos a disfrutar de cantos, salmos e himnos espirituales. Y cuando usted ve a un hermano va a decir, oh santo. ¿Usted sabe por qué? Porque usted va a ver a alguien que expresa la bondad de Dios en su vida. Y es que usted no sabe la historia que hay detrás de cada silla de esa. Usted está viendo a alguien bien cambiadito el domingo y no sabe las lágrimas que derramó en la semana. No sabe de la enfermedad que Dios lo redimió, lo levantó. No sabe del proceso de depresión que Dios lo sacó. No sabe de la crisis que viene, de la condición pecaminosa, la atadura y lo que sea que viene. Pero cada vez que usted y yo vemos por el lente del Espíritu, comenzamos a ver la obra de Dios. Y por medio de este sacerdocio traemos fama al nombre del Señor. Porque la doxa de Dios, la gloria de Dios, es expresada en la vida de cada persona. Conclusión. Dios quiere que conozcamos al Padre, porque la única cosa que se ejemplifica con la imagen del Padre o que se relaciona se llama la madurez. Así que cuando vemos la Escritura, la Biblia es clara cuando nos habla a nosotros de aquellos que han alcanzado madurez. Y Juan le llama a aquellos que son padres, que han vencido al maligno. Habla a los jóvenes, habla a diferentes edades espirituales, pero habla a aquellos que han alcanzado la madurez. La realidad es que Dios quiere que disfrutemos del sacerdocio en Cristo, que involucra a todos los creyentes. Apocalipsis 1:6, donde comienza, dice que somos reyes y sacerdotes. Apocalipsis 5:10, sacerdotes de Dios y de Cristo. Apocalipsis 20:6, sacerdocio de creyentes, que incluye adoración espiritual, amor a Dios. Y concluyo en el mismo punto donde comencé. Hemos sido hechos reyes y sacerdotes para Dios. Reinaremos en la tierra y honraremos a Dios el Padre. Hoy más que nunca se necesitan verdaderos reyes y sacerdotes para Dios, lo cual implica hombres y mujeres que asuman la responsabilidad y el rol en el ministerio, matrimonio, familia y sociedad, y expresen la vida de Dios por medio de un evangelio integral que evidencie la cultura del reino de los cielos, posicionados entre el cielo y la tierra para poder ofrecer sacrificios espirituales que honren a Dios por medio de Jesucristo. Le hablo a esos reyes y sacerdotes que hoy están presentes en este lugar y que le invito a que se pongan sobre sus pies. ¿Dónde estás en esta hora? Adoramos al Señor para orar en base a la palabra recibida. ¿Y dónde estás en este momento? Quiero que ahí donde te encuentras, por un momento desconéctate del celular, de la cosa próxima que vas a hacer, y levanta tus manos al Señor por un instante, por un minuto. Que se escuche más nuestra voz que el instrumento, y vamos a entonar esta declaración ante Él. A Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria por lo que hizo por mí. Con su sangre me ha limpiado, su poder me ha salvado. A Dios sea la gloria por lo que hizo por mí. Con su sangre me ha limpiado, su poder me ha salvado.
¿Será que podemos accionar el arpa de nuestra garganta más que el instrumento? Hay dos cuerdas que Dios nos dio con todo nuestro ser. A Dios. A Dios. A Dios sea la gloria por lo que hizo para mí, con su sangre me ha limpiado. Oh, me ha salvado. A Dios sea la gloria por lo que hizo. Con su sangre, oh, su poder, oh, me ha salvado. A Dios sea la gloria por lo que hizo. Dale gloria a Dios, dile santo, santo, santo. Señor, perdónanos por no estar a la altura y corresponder con este privilegio. Ser reyes y sacerdotes del Dios Altísimo. Ayúdanos a ofrecer sacrificios espirituales que honren tu nombre. Yo oro por los reyes y sacerdotes que están al alcance de esta palabra. Yo oro por sacerdotes que tú levantas en hogares, en familias, en lugares de trabajo, en comunidades, para traer buena fama al nombre de Dios. Que podamos operar en este sacerdocio de Cristo, que es el sacerdocio de todos los creyentes. Que podamos disfrutar a Dios. Hoy les encomiendo a Dios y a la palabra de tu gracia, que tiene el poder para guardarnos y darnos herencia entre los santificados. Que tengan un día glorioso, una semana victoriosa, fructífera, productiva en el Espíritu del Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Mira a alguien que está a su lado y diga: oh, santo es Dios. Qué bendición, qué privilegio. Estar rodeado de gente bendecida, victoriosa. Cuántos milagros de Dios sentados y parados estoy viendo. Cuántos milagros con ropas de diferentes colores estoy viendo. Gente que ha salido de proceso, que Dios ha levantado de la ruina, que ha levantado de la crisis, que hoy están de pie por la gracia de Dios en su vida. Esto es motivo suficiente para honrar al Señor. Que la gracia de Cristo siga guardando sus vidas.